Hola, hola, sí, un 2. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a otro video. En este caso vamos a aprender a usar AutoCAD, a modelar en 3D y lo vamos a organizar en base a 10 simples pasos para que alguien que no tiene nada de experiencia pueda empezar desde cero a modelar en AutoCAD. Bueno, vamos a empezar con este caso, una planta de arquitectura muy sencilla que habíamos hecho en el video anterior sobre cómo usar AutoCAD en 2D y habíamos llegado a este esquema muy básico de en planta con un par de cotas y un corte que hicimos para poder aprender también a imprimir y todo eso. Si querés ver ese video te dejo el enlace acá arriba para que puedas ir a verlo. Muy bien, partiendo de ese ejercicio, entonces tenemos que llevar esta planta en 2D a un modelo en 3D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es cambiar la interfaz. ¿Cómo se hace? En este caso estamos mirando la interfaz en 2D y para cambiarla a 3D tenemos que ir acá, aquí abajo, a la tuerquita donde dice Workspace Switching, cliqueamos y acá te muestra que nosotros estamos en el Drafting Annotation en 2D, está el 3D Basic y el 3D Modeling. Vamos a aplicar el 3D Modeling y vemos cómo se nos aparece una nueva interfaz con todas las herramientas para trabajar en 3D. Esto lo cerramos y ahora, apretando la tecla Shift y pulsando la rueda del mouse hacia adentro, podemos orbitar el modelo. Como no hay nada modelado todavía, nos va a orbitar el plano 0, que es el plano donde estaba hecho el dibujo. Entonces, para que veas cómo funciona, te voy a mostrar rápidamente cómo hacer un cubo. Por ejemplo, vamos a venir acá al ribbon, que el ribbon es la barra de herramientas que está horizontal arriba. En la parte que dice Home, dice Modeling. Acá está para modelar unas figuras básicas. En este caso elegimos Box, clic, y si nos paramos en este puntito y nos vamos hacia el otro puntito opuesto, hacemos clic y ahora vamos hacia arriba, hemos hecho un cubo. En este caso un prisma que tiene las dimensiones de la planta. De nuevo apretando Shift y con la tecla del scroll hacia adentro podemos orbitar el modelo y verlo en todas las direcciones. ¿Qué es esto de los modos de visualización? Tiene que ver con cómo puedo ver lo que está modelado. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un prisma que se ve en 3D, pero se ve todavía con unas líneas dibujadas, que es una estructura que se conoce como estructura alámbrica. Entonces, para poder cambiar esto, vamos acá, a donde dice 2D Wireframe, podemos elegir. Tenemos todos estos estilos de visualización o modos que, si los vamos cambiando, apretando el objeto, vamos a ver, por ejemplo, conceptual, podemos ver el objeto conceptualmente de forma básica. Si apretamos Hidden, nos muestra como si fuera la estructura alámbrica, pero en vez de mostrarnos a través del objeto, como en este caso, Hidden quiere ocultar lo que hay atrás, o sea, te muestra las caras opacas. Realistic, en el caso que tengas materiales aplicados, se va a ver acá. El tipo de material, en este caso, no lo tiene, pero lo muestra más como más en 3D, con sombras y todo eso. Shaded, que es sombreado, parecido. Shaded with Edge, es sombreado con aristas, nos muestra las aristas para destacarlas y tener un mayor control visual del objeto. Escala de grises, son volúmenes que están con grises, con un claro oscuro para diferenciar las caras. Sketchy, que es como si fuera más un boceto. Wireframe, que es similar al que vimos hoy, pero creo que cambia en algo que tiene que ver con las cámaras, después lo vemos, como es una estructura alámbrica. Y rayos X, está bueno porque es la fusión entre una vista conceptual y una vista de 2D, entonces podés ver a través del objeto, sirve para ver un montón de cosas. Muy bien, a su vez existen las opacidades de los objetos. Por ejemplo, si nos vamos a una vista conceptual y queremos cambiar la opacidad de la vista, nos vamos a View, al panel acá arriba, perdón, al ribbon, a la parte de View, y donde dice conceptual, acá en Visual Styles tenemos la opacidad. Si cliqueamos acá, vemos que se nos activa la pestaña de opacidad y podemos controlar la opacidad a nuestro gusto. Bien, ¿cómo podemos hacer para cambiarle el color? Bueno, en este caso es rojo porque nosotros estamos en el layer. Si cliqueamos en el layer aberturas, pero si lo cambiamos de layer, por ejemplo, cliqueamos el objeto y lo llevamos al layer geometría, se nos convierte en el color del layer. Pero si quisiéramos ponerle un color arbitrario dentro del layer que estemos, por ejemplo estamos en el layer geometría que es amarillo, queremos ponerlo verde, ponemos control 1 apretando el objeto y nos despliega la barrita de propiedades del objeto. Acá te muestra que es un sólido en 3D de color por layer, en este caso amarillo. Lo cliqueamos y le podemos cambiar el color, ponerle color verde.
Algo importante a tener en cuenta es que es importante tener desde el modelado los objetos puestos en el layer que vos vas a aplicarle el material. Por ejemplo, si este cubo fuera de cemento, tener un layer acá que se llame cemento y directamente trabajarlo así, en el layer ese. Si fuera vidrio, todo lo que es vidrio en el layer de vidrio, y así tener ordenado por materiales para poder asignarle al modelo los materiales más adelante de una forma mucho más fácil. Tercer paso es navegar el modelo. Ya habíamos visto que apretando Shift y la tecla del scroll puedes orbitar el modelo, pero también puedes hacerlo utilizando el View Cube. El View Cube es esto que está acá, arriba a la derecha, que es ni más ni menos que es un ayudante para el tema de cómo estás viendo el modelo. Por ejemplo, si lo querés ver sobre una vista top, apretas acá, top, automáticamente te muestra desde arriba. Si lo querés desde una vista frontal, te lo muestra acá. Puedes ir cambiando, puedes ir desde el otro lado en left, clic otra vez, back, right, front, y así te lo va mostrando desde todas las perspectivas. Por ejemplo, si lo querés desde el vértice del cubo, clic y te lo lleva ahí, una vista isométrica desde desde esta dirección exacta. Si lo querés desde este otro lado, lo mismo, cliqueas desde acá o puedes desde acá. Acá te muestra en el View Cube todas las diferentes opciones que podrías llegar a tener. Lo mismo podés agarrar desde la base, desde la ruedita esta, y aplicarlo también. Por lo general sirve para las vistas que son como en planta o como una fachada y tener mayor nivel de precisión. También está esta otra opción que es para girar el modelo. Por ejemplo, si nos venimos a una vista top y queremos que el modelo gire hacia un costado, apretamos acá la flechita y automáticamente se nos gira hacia un lado o hacia el otro y lo podemos ir girando en todas las direcciones. Si no, también podemos venir acá a la pestaña View, nos aparece todo este ribbon y nos muestra que aquí tenemos, por ejemplo, en la parte View, si desplegamos tenemos todas las vistas que vimos recién, pero de una forma más organizada, por ejemplo la vista top, bottom, left, y así vamos jugando con cada una de ellas. O también tenemos otro cuadro de orbitar, por ejemplo acá, cliqueamos, tenemos órbita, órbita libre, órbita continua. Órbita continua, por ejemplo, si usamos la herramienta y soltamos, el objeto queda orbitando y nos queda previsualizando en una órbita que no se detiene para ver el modelo de todas partes. Depende de la velocidad con que lo sueltes, la velocidad con que va a girar. Por ejemplo, si lo giramos rápido, va a seguir girando rápido y así. Yo creo que este comando más que nada sirve para hacer algún tipo de presentación mientras estás hablando y el modelo gira de fondo para que la persona que lo vea, la persona que esté viendo la charla pueda ir mirando el modelo mientras escucha la charla. O si no, por ejemplo, tenemos FreeOrbit que nos muestra este cuadro. No hace falta utilizar el Shift ni el Scroll y nos da una referencia respecto a este círculo. Luego, el órbita normal, que ese sería como orbitar con el Shift y el Control, pero solamente con el Shift y el Scroll. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que lo más intuitivo es utilizar el Shift y el Scroll en el momento que vos quieras. Te acercás y te alejas y lo vas orbitando a tu gusto. Y también tenemos un montón de otras herramientas, por ejemplo todas estas que están acá. Y Extends en sí son un montón de maneras de visualizar y navegar el modelo que no vienen al caso para este tutorial y que los invito a que los exploren en el caso que lo quieran ver en profundidad. Otra herramienta importante es que si queremos ver más de un viewport a la vez, por ejemplo queremos verlo en una vista isométrica y en planta, podemos poner acá donde dice Viewports, acá Viewport Configuration List, cliqueamos y nos aparecen opciones por defecto. En este caso, por ejemplo, si pongo 2 vertical, nos muestra por separado los viewports y podemos poner un tipo de visualización en cada uno de forma independiente. Esto quiero que se vea así y en este viewport quiero que se vea así y con rayos X. Y acá podemos ver que lo que hacemos en una vista afecta a la otra vista. Y si queremos volver a como estábamos, venimos acá y ponemos single y vuelve a estar en un solo viewport. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la parte de modelar formas básicas. En este caso vamos a borrar el cubo que hicimos para mostrar cómo se navega. Volvemos a la pestaña Home y si queremos seguir con nuestro ejercicio, lo que tendríamos que hacer es modelar los muros. Hay muchas maneras de generar formas básicas, pero vamos a ver, por ejemplo, ya vimos que existe esta que se llama Box. Podemos crear un prisma poniéndole las diferentes medidas o en este caso podemos apalancarnos utilizando la geometría que teníamos. Clic ahí y lo podemos subir lo que queramos. Si queremos un muro de 3 metros ponemos 3 y Enter y ahí nos creó eso que vendría a ser un muro divisorio interior.
También lo podríamos hacer utilizando el comando extrude. Para utilizar el comando extrude necesitamos que la forma esté cerrada. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos en el dibujo un rectángulo. Por cierto, también se pueden hacer formas básicas en 2D utilizando los comandos que siempre hemos visto dibujando en 2D directamente acá en el espacio 3D. Por ejemplo, apreté el comando rec de rectángulo y dibujé este rectángulo. Extrude, que es extruir, sirve para, cliqueando esto, cliqueo la forma cerrada que quiero, enter o barra espaciadora, y ahora sí, me lo va a extruir en la medida que yo quiero. Entonces le digo 3 metros y ahí lo tengo, otro prisma de 3 metros, diferente al box, creado a partir de extrude. Si yo quisiera aplicar esto en el muro divisorio, no podría porque aquí no hay una forma cerrada, simplemente lo que hay es dos líneas paralelas. Entonces, cuando yo dibuje en el plano, si estoy pensando que eso después lo voy a levantar, lo voy a extruir, es mejor que las formas estén cerradas. Por ejemplo, este muro no lo podría levantar así como está, porque como ven ahí, no está cerrado, termina una línea acá, otra acá, esto ni siquiera pertenece. Lo que tendríamos que hacer es crear un rectángulo o crear una polilínea nueva, por ejemplo acá, PL Enter, cliqueo ahí, cliqueo acá y pongo C Enter y ahí me creo este objeto y lo levantamos con Extrude, otra vez 3 metros. O podemos ver que hay otro comando especial para muros, que es el comando Polysolid. Polysolid sirve para hacer los muros y te dice que precisas un punto para empezar, specify start point or, vamos a poner si quiero empezar acá, y te dice que cliques el siguiente y el siguiente y el siguiente punto. Por ejemplo, sirve para crear muros. Si yo voy cliqueando acá, cliqueo acá, cliqueo acá, cliqueo acá, y ahí voy creando todos los muros que yo quiera. Si yo quiero salir del comando, pongo barra espaciadora y ahí me lo muestra. Pero ¿qué pasa? El muro que te crea, en este caso, quedó con un ancho muy grande para mi dibujo. Entonces, vamos a cliquear el muro, vamos a cerrar y vamos a ponerle el ancho que nosotros queremos. Vamos a crearlo de nuevo, entonces venimos a Polysolid y antes de empezar a dibujar vamos a decirle el ancho de nuestro muro. Vamos a medirlo primero de 10 centímetros. Bueno, entonces Polysolid y acá te dice Specify Start Point or y la flechita para abajo. Eso lo pone siempre en todos los comandos o casi siempre. Aprieto para abajo y ahí me dice objeto, altura, ancho o justificado. Vamos a ponerle el ancho, width, te dice de cuánto lo querés. Yo lo quiero de 0.1, que serían 10 centímetros. Perfecto. Y ahora sí me lo va a hacer. Lo cliqueo acá y ya me lo puedo hacer de 10 centímetros. Pero todavía la altura es muy grande comparado con lo que yo quiero. Entonces salgo del comando y le pongo la altura que quiero. De nuevo, Polysolid, pongo para abajo y dice height. Height es altura y ahí te dice de cuánto lo querés, de 3 metros. Enter. Y un último comando que le tengo que decir es la justificación. Por ejemplo, cuando yo empecé ahí, me lo puso en el medio, pero yo no quiero que lo agarre en el eje del muro, quiero que lo agarre sobre un borde. Entonces vamos a ponerle Polysolid Justify por la derecha o por la izquierda, Entonces ahora sí, cuando cliqueo, no, tengo que venir acá. Entonces sí, cuando cliqueo, termino de dibujar el muro, lo va a poner justificado como yo quería, en este caso sobre la derecha del muro. Entonces vamos a dibujarlo desde la otra línea para que nos quede donde queramos. Polysolid de nuevo, en vez de haber empezado en esta línea, empezamos acá, porque estamos justificados hacia la derecha. Clic, enter y ahí nos quedó, ¿sí? Un muro de 3 metros. Luego podemos ir dibujando con este comando todos los muros, pero los muros que sean iguales para no cambiar las propiedades a cada rato. Ahora queremos dibujar los muros de afuera. Los muros de afuera tienen otro ancho, entonces vamos a medirlo. Muro de 20 centímetros. Venimos acá, de nuevo hacia abajo, ponemos ancho, punto 2, enter, y lo vamos a dibujar desde la derecha, digamos, del muro, que ya sabemos que sería esta línea, y ahí vamos haciendo clic, clic, enter. Aprieto enter y me vuelve a repetir el comando que ya tengo guardado desde el anterior, que sería este. De nuevo, aprieto acá clic, clic. Puedo orbitar el modelo mientras voy dibujando. Clic, enter, aprieto enter otra vez, enter, clic, clic, clic. Orbito el modelo otra vez, vengo hasta acá y clic. Y ahí tengo dibujados los muros. En el caso de las puertas y en el caso de las ventanas, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos dibujar la pared entera y luego borrarle la ventana,
o dibujarlo así y agregarle los pedacitos que faltan tanto abajo como arriba y luego soldarlos, que es otra herramienta que vamos a ver más adelante. Muy bien. Luego tenemos otra manera fácil de modificar la geometría básica, que es el comando press pull. El comando press pull, que está aquí, sirve para empujar hacia un lado o hacia el otro las paredes de un volumen. Por ejemplo, si hacemos un cubo acá afuera, venimos a press pull, apretamos esta cara, ahí nos previsualiza con una línea punteada la cara que nos elige, en este caso esta. Si quisiéramos la de arriba, nos va a mostrar, nos va a ir mostrando que cambia la elección de la cara, en este caso esta, y pongo hacia un lado o hacia el otro. Sí, me fui a poner la gorra porque está frío, la verdad. Y ahí lo podemos ver, ¿ves? Clic y sale. Podemos decirle cuánto es que queremos que la cara se mueva hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, si cliquemos acá, hacia adentro le decimos quiero que a los 3 metros, enter, y ahí nos lo muestra. Para adentro o hacia afuera es lo mismo. Vale, y ahí tenemos nuestro modelo con los muros levantados más o menos hasta 3 metros, sin el techo todavía. Pero ya sabemos cuáles son los comandos más básicos de modelado de formas del estilo prisma. Luego también acá desplegando la pestaña box tenemos otros como cilindro, cono, esfera, pirámide, y ahí hay un par más, rampa o un toroide. Luego extruir, acá hay diferentes estilos más que ahora los vamos a ver, y los otros dos que habíamos visto. El comando extruir, que sería este, sobre todo se usa para extruir formas. Por ejemplo, es un buen caso si vos quisieras modelar una viga del estilo metálico, como un perfil I, un perfil C o todos estos, podés traerte la geometría en 2D que tengas en un bloque y extruirla. Vamos a hacerlo. Yo ya lo tengo aquí en mi carpeta. Tengo este perfil que ya está a escala. Control copiar, control pegar, y ahí me lo trajo acá. Hay veces que no lo trae donde vos querés, o cuando haces clic y lo soltás en el lugar que vos querés, no lo pone ahí. Para poder encontrar esos objetos lo que hay que hacer es doble clic al scroll y ahí hace lo que se conoce como zoom extend. Sirve acá en el 3D como también en el 2D. Entonces te expande la vista hasta que puedas ver todos los objetos que hay dentro de lo que estás trabajando. Entonces acá veo un puntito blanco, esta va a ser mi pieza. Tenemos nuestro bloque. Cliqueamos la pieza, comando extrude, y ahí nos va a extruir la geometría. Se acaba de formar una viga que la podemos manipular y ponerla donde nosotros queramos. En este caso la pieza, desde que empieza hasta que termina, mantiene su sección. Pero ¿qué pasa si queremos modelar un objeto que su sección va cambiando, como sería el de un cono o de algo de ese estilo? Bueno, vamos a ir al siguiente módulo para conocer los otros comandos para modelar una geometría un poco más compleja. Para eso vamos a venir a nuestro archivo, ya lo había dejado preparado para que ustedes entiendan cómo hago para formar este tipo de geometría. Bueno, utilizando el comando loft, que es el que está acá desde la modeling, clic, lo que precisamos es llevar una forma, en este caso un círculo, hasta otra forma, en este caso otro círculo pero más chico, a través de, bueno, va a seguir un eje para que tenga un poco de sentido, pero hay que utilizar este comando, el comando loft, clic. Te dice, seleccione cross section in lofting order. Hay que seleccionar este y seleccionar el siguiente. Clic enter. Y ahí, por ejemplo, comando loft, clic enter. Y ahí nos hizo ya la forma. Si apretamos barra otra vez o enter otra vez, ya nos deja el cuerpo hecho. En este caso, el comando loft lo que hace es, considerando un eje, en este caso un eje vertical, considerando el otro objeto, que en este caso es una línea inclinada, lo que va a hacer es, va a girar la línea inclinada en torno a ese eje. Entonces, cuando haga todo el giro, nos va a definir, en este caso, este cono, que después lo podés ir editando, por ejemplo, cliqueás, podés cerrarlo del todo o ir sacándole partes. Es un objeto que te ofrece posibilidades para editarlo a tu gusto. Por ejemplo, lo puedo llevar hasta ahí. ¿Cómo se hace? Con el comando revolve, hago clic, revolve y le digo select object to revolve, es decir, selecciona objetos para hacer la revolución. Clic, enter, y ahora dice selecciona el eje. Con el punto inicial y el punto final. Clic acá y clic acá. Y ahí lo tengo, ¿ven? Y antes de terminar el objeto, puedo indicar hasta dónde quiero que lo cierre.
quiero que lo haga total, entonces ahí. O le puedes poner los ángulos, vamos a ponerle acá 360 grados, muy bien. Y ahí nos quedó el cono. O podemos hacer pasar nuestra sección o geometría a través de un pad o de un recorrido. Por ejemplo, aquí queremos hacer esta especie de tirabuzón o de caño. Vamos a clic, sweep y le decimos que a esta forma, este círculo, lo queremos a través de este pad. Clic y ahí me lo formó. Tenemos que entender cuáles son las herramientas que nos ofrece AutoCAD para, a la hora de querer modelar, ver o ya tener en cuenta cuál va a ser la herramienta que más nos va a facilitar el modelado que nosotros queremos hacer. Porque siempre hay más de una manera de modelar lo mismo, pero casi siempre hay una forma más fácil si usamos la herramienta adecuada. Muy bien, paso número 6. ¿Cómo hacemos para manipular los objetos? Es decir, ¿cómo hacemos para moverlo, para rotarlo, para escalarlo? Bueno, todas las manipulaciones que son esenciales a la hora de modelar. Para mover, escalar, rotar, podemos utilizar tanto los comandos como los iconos que tenemos en el ribbon. Por ejemplo, el comando mover es exactamente igual al de en 2D, que sería M-Enter, ¿no? Cliqueo el objeto, aprieto M, Enter, y ahí le digo que lo quiero mover desde este punto hacia la derecha. Vamos a apretar F8 para que nos quede una línea recta. Y le puedo decir que lo quiero mover para acá, para allá, para hacia arriba o hacia abajo, y para adelante o hacia atrás. Hay que darse cuenta que cuando hago para este lado, en realidad no me lo está llevando al norte, me lo está llevando hacia arriba. Si yo me pongo más abajo en la vista, ahí puedo ver que estoy haciendo una línea en el eje Z. Entonces ahí me lo está llevando, por ejemplo, vamos a ponerlo que lo mueva para arriba 3 metros. Y ahí me lo movió. Lo mismo para todas las direcciones. Aunque también tenemos este otro comando que sería el que está aquí, move, lo podemos pinchar desde este cuadro de diálogo, bajamos de nuevo 3 metros, enter, o desde acá, que se conoce como el gizmo. Si yo cliqueo la flecha, cliqueo el objeto y me aparece esta flecha, lo que básicamente me muestra son, vamos a hacer una cosa para que ustedes lo puedan ver bien fácil. Ya creo un cubo, vamos a aislar el cubo, acá lo tenemos. Las 3 flechas que se llaman gizmo nos muestran los 3 ejes con los que podemos trabajar. El rojo es el eje X, tal cual está aquí abajo. El verde es el Y y el azul es el Z. Si yo cliqueo, vamos a poner acá rayos X. Si yo cliqueo el eje este, me lo selecciona y lo puedo mover desde ahí. Le puedo decir que lo mueva 1 metro o lo puedo volver a su posición. Lo mismo con el eje este o con el eje este, que es el eje Y. Puedo trabajar con sus ejes de forma independiente. También puedo hacer giros. Por ejemplo, puedo poner el comando rotate, que era RO. Lo puedo usar también aquí, RO, Enter. Le pongo desde este eje y aquí lo puedo rotar con el mismo comando que en 2D. O puedo utilizar el gizmo de rotar, por ejemplo, que sería este que está acá, 3D rotate, clic. Y lo que te muestra, en vez de son 3 flechitas de ejes, te muestra los 3 círculos para rotar en ese plano. Si lo quiero rotar en el plano X, selecciono este círculo y ahí me lo muestra. Clic y me lo vamos a previsualizar para girarlo. Si yo lo quiero hacer de forma controlada, aprieto F8 y le digo desde acá, clic, ¿no? Lo puedo hacer desde el eje X, sería. Cliqueo el eje, le pongo desde acá hasta desde esta posición, que me lo lleve hasta esta posición. Y ahí me lo cambió. Y lo puedo hacer repetir en cualquier tipo de plano. Lo mismo acá en el eje azul, es decir, en su propio eje vertical. Cliqueo, acá me lo va previsualizando. O si saco la restricción, lo puedo hacer así, poniéndole los grados que yo quiera. Y también puedo utilizar el comando Scale. Selecciono aquí esta figura 3D Scale y me va a cambiar el gizmo y me va a mostrar esto para que yo lo pueda directamente escalar utilizando esa herramienta. Lo puedo escalar desde un borde o lo puedo escalar desde un plano. Por ejemplo, acá lo quiero escalar directamente de forma total. Entonces aprieto aquí y me lo va a escalar en todas las direcciones desde el centro. Siguiente paso, editar un sólido. ¿Cómo lo podemos editar? A ver, todo lo que vimos recién forma parte de editar sólidos, pero hay herramientas específicas de edición. Por ejemplo, el comando Mirror, que también lo tenemos en 2D, pero en este caso lo vamos a usar en 3D. Ahí en 2D, si hacemos MI, Enter, nos repitió en una simetría desde este eje hacia la derecha. Y también lo podemos hacer con las cosas en 3D. Por ejemplo, aquí lo tenemos que se llama 3D Mirror. Cliqueo el objeto, selecciono todo esto, Enter,
y ahora me dice especifica el primer punto del eje. Acá te dice que en vez de pedirte 2 puntos te va a pedir 3 puntos, porque no lo hace simétrico a un eje, sino que lo va a hacer simétrico a un plano. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo acá. Lo quiero simétrico desde ahí este punto a este punto y a este otro punto, que sería todo este plano. Acá te dice, borrar los objetos después de hacer la simetría, ¿sí o no? Vamos a ponerle que no. Y como podemos ver, ya tenemos la simetría con el comando mesh. Luego, ¿cómo podemos unir objetos? Vamos a hacerlo acá con el ejemplo de la ventana. Vamos a imaginar que hacemos un box que nosotros... Bueno, vamos a hacer un ejemplo total, como quien dice. Nosotros queremos hacer acá un pedacito de muro que nos olvidamos de hacer y queremos unirlo. Bueno, vamos a clicar acá. Vamos a cambiar de layer para que lo puedan ver mejor. No, imagínate que estoy en otro layer y me queda de otro color. Clic acá y clic acá. Perfecto. Ya agregué este cachito de muro. Agregué este cachito de muro que no se me veía. Pero sigue siendo un muro diferente a este. ¿Cómo hago para que forme parte del muro entero? Utilizo el comando unión, que es este que está acá, y vinculo directamente los objetos. Clic. Entonces le digo que este objeto y este objeto sean el mismo. Clic, clic, enter. Y ahí me los solidificó, me los unió. Pero se me quedó separado con este, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Clic, aprieto, aprieto. Y ahí me lo unió, me lo soldó, como quien dice. También tenemos el comando sustraer. Vamos a ir a una vista en rayos X. Si yo hago un sólido, quiero por ejemplo acá hacer la ventana. Yo sé que la ventana mide, no sé, vamos a borrar esto, a aislarlo un segundo, ahora les muestro por qué. Quiero hacer la ventana. La ventana mide esto por 1 metro de alto. Bueno, vamos a ponerlo acá, cliqueamos acá y cliqueamos para arriba 1 metro. Esta es mi ventana, que yo sé que está a 1 metro del suelo, del piso terminado. Cliqueo el objeto, M Enter para mover hacia arriba, aprieto 1, Enter, y esa sería la posición de mi ventana. Si yo vuelvo a traer los muros, vamos a Isolate en Objects, ahí tengo la ventana, y yo quiero que en vez de que esté eso, que esté el hueco para mi ventana. Bueno, lo que hay que hacer es borrárselo al muro. Pero acá les voy a dar un pequeño tip, que es que si yo le borrase en este momento esta ventana al muro, como están tan perfectamente en el mismo plano, los planos tanto de la pared como de la ventana que me creé, puede que me dé error AutoCAD ahí en los bordes. Entonces lo que yo hago es, hago un cubo más grande que sobresalga del muro para que AutoCAD no se equivoque. Entonces vamos a cliquear el objeto, vamos a pincharle desde el bordecito, se lo traemos para acá. Y ahí nos agrandó la ventana. Vamos a hacerlo un poco hacia la derecha con M. Y ahí sí, vemos que no va a haber margen de error. Entonces utilizamos el comando subtract o sustraer, que hace la resta en vez de la suma. Es decir, yo quiero que a este objeto le saque este otro objeto. Voy al comando subtract y le digo que a este objeto le quiero restar este objeto. Y ahí me lo restó. ¿Cómo se hace? Tengo que ir al comando, cliqueo el objeto que quiero que se le borre el siguiente, o sea, clic, enter. Cliqueo el objeto que quiero que desaparezca, clic, enter, enter otra vez. Y ahí me termina la operación y me hizo el hueco. Pero ¿qué pasa si yo quiero que tenga un vidrio? Tendría que hacer de nuevo otro sólido, un sólido finito para el vidrio. Pero entonces hay una manera un poco más eficiente de hacerlo. Que, bueno, en realidad todo depende, pero podría hacerlo de la siguiente manera. Herramienta intersección. Vamos a volver hacia atrás, control Z, y ¿qué pasa si en vez de borrar este objeto y solamente dejar el vano del muro, quiero que borre el objeto pero mantenga la intersección? Eso es con el comando intersección, que es el que está acá. Interferencia, perdón, que te dice que cuando dos objetos están cruzados hay un objeto que pertenece a los dos objetos, que sería la interferencia, ¿verdad? Y lo podés tanto restar, eliminar la interferencia o borrarla. Directamente acá lo que hace es crea ese nuevo objeto. Vamos a verlo. Interferencia te dice entre qué objetos. Yo digo entre este y este, enter, y ahí me dice la interferencia es este objeto rojo que está acá.
Si yo pongo delete interferencia de objetos creados, si yo aprieto close, me va a borrar la interferencia. Si yo lo descliqueo, me la mantiene. Entonces, eso está bueno porque lo que hago es descliqueo, pongo close, y ahí lo que hizo fue, me mantuvo la interferencia. Si yo lo pongo en rayos X, voy a ver que tengo el objeto del muro, el objeto del cubo y un nuevo objeto que está dentro. Entonces, si yo elimino esto, voy a ver que sigo teniendo este otro objeto, ¿sí? Entonces, lo que hago, ahora voy a hacer la resta entre este cubo y esto para que me haga el vano, pero me va a mantener ese nuevo objeto que sería exactamente el vidrio que yo quiero utilizar. Entonces voy a subtract, cliqueo, enter, enter y me hizo el vano, pero me mantuvo este objeto que era la intersección. Y ahora, si quisiera, por ejemplo, que fuera una ventana, aprieto press pull aquí y ahora lo empujo hacia adentro. El muro mide 20 centímetros, yo quiero que esto tenga, vamos a ponerle 1 centímetro, vamos a ponerlo .19. Y ahora sí me creó esa ventana que es un objeto que mide 1 centímetro de espesor. Entonces puedo hacerlo con todas las ventanas que tenga. Y si no, hay otra forma un poco más fácil para hacer una ventana, que puede ser hacer un cubo en este plano y extruirlo hacia afuera. Por ejemplo, hago así, me paro en este plano, clic acá y puedo decirle que lo quiero de 1 centímetro, .01, y ahí lo tengo y lo puedo mover hacia acá adentro. Enter, cliqueo el nodo hacia aquí y ahí tengo mi ventana otra vez. También vamos a ver cómo traer otro bloque dentro de este paso que está organizado para que puedan ver todas las cosas más básicas, los 10 pasos más básicos, pero a veces no pertenece a la categoría en sí. Entonces, como por ejemplo, si yo tengo un sillón o una heladera o objetos que ya estén modelados, los quiero traer, bueno, puedo abrir el archivo. En este caso tengo una heladera aquí, vamos a verlo con conceptual. Lo copio y lo pego en mi modelo con control V. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Luego lo puedo mover donde más me guste para generar la composición. Por ejemplo, volviendo al tema de rotar, si yo hago así, vamos a rotar y utilizando este plano podemos rotar la heladera hacia, por ejemplo, este lado. Bueno, vamos a hacerle rápidamente un piso y un techo. Por ejemplo, el comando box, vamos a venir hasta acá, cliqueo acá, vamos a ponerle que lo quiero de 0.2 centímetros, o sea de 0.2 metros, de 20 centímetros, y lo mismo puedo copiarlo y ponerlo para el piso, copy, comando clic, y lo puedo poner acá, y ahí me quedó cerrado. Y obviamente que esto lo puedo extender si quisiera que tenga un poquito de desfase para que sea una especie de alero. Cliqueo hacia acá, vamos a ponerlo 0.4 para que en realidad ahora cuando los movamos enter hacia allá 0.2 nos quede desde cada lado de 20 centímetros, y lo mismo desde este lado. Vamos a añadir esta puntita, lo alejamos 0.4, nos queda de 40 centímetros, y al empujarlo hacia allá 0.2 nos va a quedar 20 centímetros de cada lado. Muy bien, y empezamos a generar una forma cada vez más compleja, cada vez con más detalles, que es lo que va a terminar siendo nuestro modelo final. Un paso fundamental a la hora de trabajar cuando el modelo se empieza a hacer cada vez más complejo son los comandos ocultar y aislar. Por ejemplo, en este caso yo tengo el techo ahí arriba y si yo lo quisiera eliminar por un instante, pero seguir conservando la geometría, lo selecciono, clic derecho, acá me despliega en el menú el comando isolate y tengo diferentes estilos de isolate, que sería aislar. Por ejemplo, puedo aislar el objeto, esconder el objeto o terminar el aislamiento del objeto. En este caso yo lo que quería era ocultarlo temporalmente, es isolate hide object, oculto el objeto. ¿Sí? Puedo trabajar mucho más tranquilo, venir acá, mover por ejemplo este muro, yo no lo quiero ahí, quiero hacer algo medio extraño, 0.2 y aquí 0.2 para que me quede algo más elegante. Vamos a dejarlo ahí y clic derecho de nuevo, isolate, end object isolation, y me vuelve a traer el objeto, y ahí veo que tengo otra vez el techo. Pero por ejemplo hay veces que yo quiero trabajar solo con el techo, no esconderlo. Entonces lo que hago es selecciono, clic derecho, isolate objects. Me aísla temporalmente este objeto.
Entonces yo lo puedo trabajar, vamos a editarlo, por ejemplo vamos a venir acá, clic, vamos a seleccionarle solo este nodo y este nodo lo quiero levantar unos 0.5, medio metro, ¿sí? Solamente ese nodo. Entonces ahora clic derecho, Isolate, End Object Isolation y me aparece la casita una vez más. Bueno, muy bien. Y supongamos que ya tengo mi objeto terminado, que no lo voy a llevar a ningún otro programa para hacer renders, lo cual es lo más recomendable, porque la verdad que AutoCAD podría tener, bueno, de hecho tiene las herramientas, pero hay programas que son mucho mejor para esto. Pero para hacer una vista rápida sobre la parte de render, vamos a venir aquí. Hay una pestaña en el ribbon que se llama Render, que tiene las herramientas para poder hacer los renderizados. Lo primero que tenemos que hacer es poner una cámara. En este caso yo no tengo aquí la herramienta cámara, entonces lo que voy a hacer es ponerla en el ribbon, hago clic derecho, Show Panels y el de cámara lo tengo que activar y ahí me mostró el comando. Entonces creo una cámara, aquí Create Camera. ¿Cómo hago para crear la cámara? Lo mejor es venir a una vista top y ubicarla en planta. Entonces creo la cámara, selecciono clic, hago un clic donde va a estar la cámara y hago otro clic hacia donde voy a mirar. Cliqueo por ejemplo hacia aquí. Le puedo poner un nombre con name, vamos a ponerle cámara 1, enter, y si quiero ponerle más opciones puedo venir acá y si no pongo exit y se me va. Y aquí estoy, esta es mi cámara, como ven está aquí, y si la cliqueo me va a mostrar una previsualización de cómo se ve por el momento. Me lo va a mostrar en un wireframe 3D, que si lo puedo cambiar, lo puedo poner en hidden o en sombreado o en conceptual. Y si yo voy editando los parámetros de la cámara, por ejemplo, lo quiero traer, vamos a verlo en 2 verticales. Si yo voy cambiando la posición de la cámara, me va a ir cambiando la perspectiva y la vista del render. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo así para poder subir un poco la cámara. La puedo subir manualmente de esta manera o puedo apretar control 1 e ir tocando los valores de las propiedades. Por ejemplo, la posición en el X, en el eje Y, en el eje Z. En este caso acá estoy en 4,9 metros. Podemos ponerle a una distancia del observador a 1.8 metros y cambiarle el tipo de lente, la profundidad del lente, el campo de vista y todo eso. Que también se puede hacer de forma aquí, en el propio modelo. Por ejemplo, si yo puedo mover acá la posición, escape, puedo también utilizar estas flechitas y ahí agrando y voy deformando el lente para hacia arriba, para los costados o para arriba. Y también me puedo poner en la propia cámara, por ejemplo, cliqueo aquí, vamos a ir a un view por simple, cliqueo la cámara, clic derecho, set camera view y acá estoy dentro de la cámara, puedo hacer paneos con el propio orbitaje del modelo y así voy eligiendo de qué forma quiero que se quede la imagen que voy a renderizar. También el tema de la calidad de los renders se puede, por ejemplo, hay que apretar aquí para tirar un render y ahí podemos ir mirando cómo nos va a ir quedando el render. En este caso, obviamente, es un render que no tiene materiales, no tiene luces, no tiene nada todavía. Y acá nos muestra que en este caso hay un tamaño de salida que es de 640 por 480. Todo esto lo podemos ir cambiando. La calidad del render, etcétera, etcétera, se puede ir modificando aquí. En render vamos a cliquearle acá arriba, medium, puedes cambiarle para hacer una presentación como un borrador, también una calidad baja, una calidad alta, una calidad de presentación. Y si vas a Manage Render Preset, podés directamente modificar las diferentes propiedades dentro de cada calidad preestablecida. Yo, por ejemplo, voy a cliquear acá y ahí le digo que quiero que el tamaño sea 800 por 600, una calidad un poco más alta. Vamos a poner un sol y aquí te dice mantener la iluminación por recomendación, por defecto, o cambiarla. Vamos a mantener, podemos agregar un cielo y una ubicación. Si ponemos en Set Location, te dice una ubicación específica. Podemos darle Enter a las diferentes localidades. Y aquí le podemos poner la ciudad en Use Map. En este caso me está apareciendo una ciudad en Estados Unidos, de la región de Norteamérica, la ciudad más cercana y todo eso. Darle OK, mantenemos esto. OK, vamos a apagar el sol. En este caso podemos, por ejemplo, prenderle el cielo, sin cielo, con un cielo de fondo o con un cielo y con iluminación. Vamos a cliquear ese y ahí tenemos una iluminación. Vamos a poner Full Shadows, sombras completas.
Acá te dice todo el panel de luces, que podemos crear luces para interiores también, luces puntuales de spot o lo que sea. Podemos prender el sol, apagar el sol, vamos a prenderlo. Ahí tenemos un cielo con sol y vamos a ponerle, por ejemplo, un piso para que todo esto cobre un poco de luz. Vamos a hacer un plane, no, hacemos directamente un box, pero que tenga un espesor muy chico. Vamos a ponerle de 0.01, es decir, 1 centímetro. Si querés podemos ponerle un color blanco. Cliqueamos la cámara, clic, set camera view, y acá esto es lo que está viendo la cámara en este momento. Vamos a subirlo un poco, clic derecho, set camera view, y vamos a poner que son las 3 de la tarde. Y ahí podemos ir ajustando todos los valores de iluminación para, por ejemplo, si lo ponemos en una vista realista, en una visualización de modo más realista, podemos ir viendo que tenemos una iluminación, bueno, en este caso está bastante oscuro, y podemos ir definiendo todos los parámetros para el render. No nos vamos a meter en eso. Por ejemplo, un tema es que podríamos también mostrarlo, aunque no queda bueno, pero podemos directamente también acá en la parte de la hoja entrar al viewport y modificar su perspectiva con la tecla Shift, apretando y orbitando el modelo y ajustando en el viewport que nosotros tenemos para que aparezca también en la hoja una especie de esquema. Entonces podemos también cambiarle el estilo de visualización, podemos ponerle un estilo conceptual y también podría formar parte de la información que ponemos en la hoja, aunque yo no lo recomiendo, pero bueno, es una opción también que está ahí. Y bueno, y ahí tendríamos un ejemplo básico de cómo poder utilizar AutoCAD en 3D. Espero que hayas aprendido, que te haya gustado. Y bueno, si pensás que hay algún tema que te gustaría aprender o saber un poco más, déjame en los comentarios, así hacemos un video sobre esto. La idea era hacer un video muy rápido indicando los 10 primeros pasos que tenés que saber si querés empezar en AutoCAD en 3D. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, déjanos un like, suscríbete y hasta la próxima.